solo nos dice positivo o negativo, pero los valores, pues sí es importante. Dependiendo de qué tan altos están los valores de la proteína C, pues podemos sospechar en ciertas patologías. Ahorita vamos a ver eso. Cuando ustedes piden la proteína C reactiva ultrasensible, bueno, se le llama así porque tiene una sensibilidad 10 veces mayor que la proteína C reactiva normal, y realmente la mayor utilidad de esta determinación es como determinante o como un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, en general nosotros en reumatología solo pedimos la proteína C reactiva, pero que sí se ha medido entonces por turbidimetría o por nefelometría. Entonces, bueno, los valores aquí están en este cuadro. Se considera un valor normal hasta 0.9 miligramos por decilitro, menor de menor de 1 miligramo por decilitro. Y este rango nos lo pueden dar ciertas condiciones, incluso un ejercicio de alta intensidad, el embarazo, infecciones leves como resfriado común, o algunos problemas como convulsiones o cardiopatía isquémica, ¿no? Leve, no un infarto, ¿no? Un problema de anginoso, por ejemplo. Elevaciones moderadas ya no las dan, por ejemplo, un infarto al miocardio, infecciones de mucosas, neoplasias, y aquí en este rango de 1 a 10 miligramos por decilitro se van a encontrar la mayoría de las enfermedades del tejido conectivo. Cuando ya hay elevaciones por arriba de 10 miligramos por decilitro, hablamos de un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio sistémico ya de importancia. Ya sean infecciones, pero hablando de enfermedades reumatológicas, ya problemas inflamatorios sistémicos más severos como las vasculitis o una actividad inflamatoria severa de artritis reumatoide o de alguna otra enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, este valor por arriba de 10 miligramos por decilitro, recuerden, ya habla de un proceso inflamatorio sistémico ya marcado. Es por eso que actualmente ahorita donde le han dado más importancia, pues ahora es con esto de la infección por COVID. Pues claro, unos niveles exagerados de proteína C reactiva, entonces ya nos hablan que el proceso inflamatorio ya tiene una repercusión sistémica, ¿no? Ahora, hay algunas enfermedades, ya decíamos en este rango de 1 hasta 10 miligramos por decilitro, enfermedades reumáticas que van a cursar con mínima elevación. Por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. Puede haber actividad inflamatoria severa de lupus, sobre todo a nivel articular o a nivel muscular, y no dar elevaciones tan altas, ¿no? Entonces, aquí en lupus, la proteína C reactiva no es un marcador que utilicemos de forma habitual como un seguimiento de qué tan controlada está la inflamación en esta enfermedad. Sí hay ciertas afecciones de lupus que sí se caracterizan por dar valores elevados, por ejemplo, cuando están afectadas las serosas o sobre todo cuando hay un proceso infeccioso agregado. También otras enfermedades como la polidermatomiositis, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo y otras enfermedades autoinmunes pueden dar una mínima elevación de la proteína C reactiva. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tendrán la velocidad de sedimentación y la proteína C? La gran ventaja de la velocidad de sedimentación es el bajo costo, es que prácticamente en 1 hora pues tienen el resultado y solo necesitan dejar precipitar, ¿no?, la sangre en una pipeta. Nos da pues nos ayuda a complementar nuestra clínica. Las desventajas ya las mencionamos, ¿no? Entonces es una medida indirecta, se modifica por muchos factores y se empieza a elevar hasta después de 72 horas más o menos de que inicie el proceso inflamatorio. Requiere que la muestra sea, ¿cómo se llama? En el momento se debe hacer, o sea, así como se saca la muestra al paciente, se tiene que poner para la precipitación. La proteína C reactiva, pues las ventajas es que es una elevación rápida al estímulo inflamatorio. No se va a modificar como condiciones como el sexo, como la morfología de los eritrocitos o si hay otro tipo de alteraciones en las proteínas plasmáticas. No solo refleja una sola proteína de fase aguda, ¿no? No nos va a decir cómo está la ferritina, ni el fibrinógeno, ni nada.
Y bueno, pues también esta sí no requiere una muestra fresca. Las desventajas, pues relativamente mayor costo, aunque actualmente pues ya la proteína C reactiva ya es mucho más accesible, entonces realmente no es como un costo tan elevado. Incluso ya muchos laboratorios la incluyen dentro de sus paquetes de química sanguínea. Entonces, bueno, en realidad lo que es importante que sepan es que se complementan, ¿no? La velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva se piden casi siempre se piden a la par porque pues nos dan diferentes datos o reflejan diferentes aspectos del proceso inflamatorio. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que son paraclínicos de laboratorio. Bueno, uno de los, probablemente ya hablando de enfermedades del tejido conectivo, pues de la base o muchas de las enfermedades que diagnosticamos requieren la determinación de los autoanticuerpos. Entonces, bueno, los autoanticuerpos, como su nombre lo dicen, pues van a ser proteínas o anticuerpos que van a estar dirigidos contra componentes propios del cuerpo, de componentes normales, ¿no? Y pues se han ido descubriendo en fases. La primera descripción de autoinmunidad, pues son las células LE. Las células LE pues tienen una importancia solo histórica. Actualmente no sirven para diagnosticar ninguna enfermedad porque no es más que macrófagos comiéndose a neutrófilos. Pero, pues bueno, se descubrieron en pacientes con lupus eritematoso sistémico, de ahí el nombre, y pues de ahí se siguieron estudiando estos marcadores de autoinmunidad y bueno, empezaron ya a describirse estas proteínas. En primer lugar el factor reumatoide, después anticuerpos antinucleares y ya después anticuerpos específicos contra componentes de la célula, incluso contra los mismos componentes del núcleo, como anticuerpos contra el DNA, contra las histonas, o anticuerpos contra componentes de la célula, como anticuerpos antimitocondriales o antirribosomales, o incluso contra proteínas modificadas del cuerpo, ¿no? Que ahorita hablaremos un poquito más de ello. ¿Para qué nos sirven los autoanticuerpos? Bueno, para muchas enfermedades son parte del diagnóstico. En algunos casos, no en todos, nos sirve para seguimiento de la enfermedad y sobre todo en lupus eritematoso sistémico o esclerodermia nos ayudan para predecir manifestaciones clínicas y por último nos ayudan como parte del pronóstico. Pero, de nuevo, son ayudas, siempre complementando la sospecha clínica. No nada más se piden autoanticuerpos a ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, el más conocido y el de los más importantes en el sentido de que nos habla de que hay un proceso de autoinmunidad, pues es el factor reumatoide. El factor reumatoide no es más que un anticuerpo. La mayor parte del tipo o el tipo más frecuente, perdón, de anticuerpo que forma el factor reumatoide es IgM. Entonces, el 90% del factor reumatoide está constituido por inmunoglobulina del tipo M, que va a estar dirigido contra ciertos determinantes situadas en el fragmento cristalizable de las IgG. Entonces, para fácil, es un anticuerpo en contra de otro anticuerpo. IgM en contra de IgG. Pero también puede haber otras variantes de este anticuerpo contra la misma IgG. Ahí están los porcentajes. Entonces, bueno, realmente lo que se tienen que acordar entonces es que es una IgM que va contra otra inmunoglobulina, ¿no? Y bueno, va a tener un papel fisiológico al ser un anticuerpo, pues también va a servir para lo que sirven todos los anticuerpos, ¿no? Cuando se pega a las células, pues sirve para procesar y para presentar antígenos y de forma soluble, pues sirve para estabilizar complejos antigénicos, para depurar complejos inmunes y para favorecer la opsonización, como cualquier inmunoglobulina. Ahora, el factor reumatoide, diferentes métodos de laboratorio, o lo más adecuado es que sea por ELISA o por nefelometría o turbidimetría, ¿no?
La aglutinación realmente es un método que solo, sí es más barato, pero es menos específico. Y bueno, necesitan algunos laboratorios o algunos hospitales, pues justamente por el costo se hace por aglutinación y pues deben saber que para que lo consideren realmente positivo y sugerente de artritis reumatoide o algún otro problema de autoinmunidad, los valores deben de estar o la dilución debe ser mayor de 1 a 160. Aunque 1 a 80 es positivo, eso no nos ayuda como parte del diagnóstico de estas enfermedades, primordialmente artritis reumatoide, ¿no? Aunque también tiene cierta utilidad, ahorita vamos a ver en otras. Cuando se hace por ELISA, se considera positivo de 20 a 30 unidades por mililitro y por nefelometría y turbidimetría cuando es un valor por arriba de 80. Entonces, ya veremos cuando veamos artritis reumatoide que dependiendo del título del factor reumatoide, pues también nos ayuda nos da un puntaje, ¿no? Para el diagnóstico de esta enfermedad. Pero bueno, recuerden que cuando lo piden, entonces de preferencia ya sea por ELISA o por nefelometría. Ahora, al ser un anticuerpo, pues se va a elevar en cualquier condición que favorezca la producción de anticuerpos, es decir, infecciones virales, parasitarias, bacterianas, neoplasias, sobre todo neoplasias formadoras de anticuerpos, por ejemplo, mieloma o enfermedades plasmocitoma, etcétera, ¿no? Las derivadas de las células B o cualquier otro estado que favorezca la hiperglobulinemia. Ya hablando de enfermedades autoinmunes, la enfermedad que se asocia en un 80% de los casos positividad al factor reumatoide es artritis reumatoide, seguidito y casi el mismo, prácticamente el mismo porcentaje, síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces estas dos enfermedades, la gran mayoría de los casos, alrededor del 80%, tienen positivo factor reumatoide. Un síndrome de Sjögren que lo tenga negativo, pues hay que reconsiderar y incluso hasta el diagnóstico, ¿no? Otras enfermedades autoinmunes, ahí están, para el lupus eritematoso, esclerosis sistémica, vasculitis, todas las enfermedades autoinmunes pueden dar positivo el factor reumatoide. Y pues ya decíamos las enfermedades no reumatológicas, principalmente las infecciones bacterianas o enfermedades como la sarcoidosis, neoplasias, etcétera. Y algo muy, muy importante, en los pacientes mayores de 70 años, hasta 25% de los pacientes pueden tener un factor reumatoide positivo. Entonces, en una persona de 80 años que tiene dolor articular y que nada más le piden, pues a ver si sale, y les reportan un factor reumatoide de 30, o sea, positivo, pues eso no les sirve en realidad del diagnóstico si no tiene clínica. ¿Por qué? Porque hasta 25% lo pueden tener positivo. Otro anticuerpo de importancia, sobre todo hablando de artritis reumatoide, es el anticuerpo contra los péptidos citrulinados cíclicos o abreviado anti-CCP. Este anticuerpo está dirigido contra proteínas que contienen el aminoácido citrulina. Entonces, normalmente la proteína, específicamente el colágeno, cuando por acción de esta enzima, la peptidilarginina de aminasa, justamente pues se pierde se cambia la arginina por citrulina, pues ya no es una proteína normal, ya no es la proteína constitucional normal, y entonces pues ya se convierte en una proteína antigénica y empieza a haber producción de anticuerpos contra esta proteína ya modificada. Entonces, estos anticuerpos se presentan sobre todo en artritis reumatoide, tienen una sensibilidad similar, 70-80% de los casos de artritis reumatoide tienen positivo el anti-CCP y una especificidad del 96%, es decir, que si tiene el paciente anti-CCP positivos con la clínica adecuada, pues tiene artritis reumatoide, ¿no? O sea, no hay falla. Por ejemplo, si tiene artritis, o sea, síntomas clínicos de artritis y solo tiene factor reumatoide positivo,
pues también puede ser un síndrome de Sjögren o lupus, etcétera, ¿no? O sea, la importancia del anti-CCP es que agrega especificidad al diagnóstico, por lo cual es importante y normalmente se solicitan las dos pruebas, factor reumatoide y anti-CCP, porque la sensibilidad aumenta casi a un 100% y nos va a ayudar sobre todo en las fases iniciales de artritis reumatoide, en esos pacientes que tienen 2 meses con los síntomas, quizá los valores de factor reumatoide aún no estén tan elevados o estén apenas positivos, pero los anti-CCP habitualmente sí están elevados y pues nos ayudan a hacer diagnósticos diferenciales de forma temprana. Ahora, los anticuerpos anti-CCP también se pueden elevar en otras condiciones que favorezcan esta conversión o este cambio de arginina a citrulina. Por ejemplo, el tabaquismo, las personas que fuman, es un factor de riesgo para que favorece este cambio de este aminoácido a nivel de vías respiratorias altas, por lo cual el tabaquismo es un factor de riesgo para artritis reumatoide. O también las infecciones crónicas gingivales, específicamente por una bacteria que se llama Porphyromonas gingivalis. Entonces, esa bacteria contiene estas enzimas, la peptidilarginina deaminasa, y bueno, pues también constituye un factor de riesgo entonces para artritis reumatoide. Y hablaremos de eso cuando veamos artritis reumatoide, ¿no? Pero pues acuérdense de eso entonces, que básicamente son un anticuerpo en contra de una proteína modificada por esta enzima. Ahora, los anticuerpos antinucleares, bueno, como su nombre lo dice, pues son inmunoglobulinas que van a estar atacando componentes del núcleo de las células. Entonces, prácticamente, pues, ¿qué hay adentro de la célula que puede comportarse como un antígeno? Pues lo que hay adentro del núcleo y en el citoplasma, ¿no? Hay las enfermedades que se asocian a anticuerpos antinucleares positivos, es decir, prácticamente en todas las enfermedades, en estas enfermedades en su fase activa, cuando tienen el proceso inflamatorio activo, o sea, que está ocurriendo en ese momento, prácticamente siempre van a estar positivos los antinucleares en pacientes con lupus, esclerosis sistémica y enfermedad mixta del tejido conectivo. Y en cambio vamos a tener baja prevalencia o pueden estar negativos en pacientes con miopatías inflamatorias y síndrome de Sjögren. Lo mismo que el factor reumatoide también pueden elevarse en pacientes sanos, sobre todo en gente joven, alrededor o antes de la pubertad, y en pacientes mayores de 60 años pueden encontrar anticuerpos antinucleares positivos y en otras enfermedades como neoplasias, infecciones o otras enfermedades autoinmunes que no sean de la colágena, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, etc. Bueno, entonces ya decíamos, asimismo, justo por estas diferencias en la prevalencia, pues va a haber algunas enfermedades que son más útiles para el diagnóstico. Entonces, en las que más nos ayudan, lupus eritematoso sistémico y esclerosis sistémica. Síndrome de Sjögren es muy variable, como ven, o sea, desde el 48 hasta el 96% de los pacientes. Y en las miopatías inflamatorias también el porcentaje es variable, ¿no? Entonces, donde más nos van a ayudar, lupus eritematoso y esclerosis sistémica. Hay enfermedades que requieren tener los anticuerpos para hacer los diagnósticos. En el caso del lupus inducido por fármacos, la enfermedad mixta del tejido conectivo y la hepatitis autoinmune, se requieren que estos anticuerpos antinucleares estén positivos para poder hacer el diagnóstico. Pueden ser útiles en la artritis idiopática juvenil, el síndrome antifosfolípido o en pacientes que tengan fenómeno de Raynaud, sobre todo porque puede predecir que podemos clasificar, a pacientes con fenómeno de Raynaud y con anticuerpos antinucleares positivos como una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Y bueno, ya decíamos, en individuos normales pueden verse positivos, pero habitualmente los vamos a encontrar en valores bajos, ¿no? Casi siempre menor de 1 a 40 o menor de 1 a 80.
Ya si en un individuo que se supone sano encontramos un valor de 1 a 320, bueno, hay que hacer una investigación mucho más dirigida porque solo el 3% de la gente sana tiene este título. Y en pacientes que tengan el título de 1 a 60, a 1 a 160 es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el caso entonces de los anticuerpos antinucleares, deben llamarles la atención títulos por arriba entonces de 1 a 160, ¿no? Igual que en el factor reumatoide. Ahora, los anticuerpos antinucleares se determinan por inmunofluorescencia, deben pedirse así. Se hacen también una determinación por ELISA, que prácticamente solo les dice positivos o negativos, pero justamente no nos dan esta diferencia en los títulos de la inmunofluorescencia. Entonces, sí es importante los anticuerpos. Actualmente, todavía la forma adecuada de solicitarlos y que hay que interpretarlos es por inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia pues se basa básicamente en este principio de que al unirse el anticuerpo con el antígeno en el núcleo, se va a detectar con una inmunoglobulina de tipo G antihumana que va a estar pegada o que va a tener fluoresceína. Entonces, al unirse, pues va a brillar prácticamente, ¿no? Entonces, por eso el resultado se reporta por título, la última dilución a la cual el patrón de anticuerpos es detectable y nos va a decir un patrón de fluorescencia. Entonces, cuando la fluorescencia está en el núcleo, o sea, lo que brilla es el núcleo, bueno, pues se reporta como un patrón nuclear homogéneo, o sea, todo el núcleo está pegado, ¿no? Entonces, si nos reportan eso, nosotros podemos sospechar que está habiendo anticuerpos contra lo que está adentro del núcleo. ¿Y que está dentro del núcleo? Pues el DNA de doble cadena, lo que fija el DNA, que son las histonas, o el complejo histona-DNA, que se llama nucleosoma. Ahora, si nos reportan un patrón moteado nuclear, es decir, se están pintando solo ciertos componentes del núcleo, bueno, pues hasta en eso podemos definir qué tipo de partículas nucleares están generando anticuerpos. Cuando es un moteado nuclear grande, pues sospechamos que se está habiendo anticuerpos contra ribonucleoproteínas del tipo HN y así, ¿no? Esto obviamente no se lo tienen que aprender, nada más, sí, el más frecuente, el patrón homogéneo nuclear, que bueno, la especificidad más habitual es el anti-DNA doble cadena, ¿no? Y así sucesivamente, el patrón citoplasmático, cuando se reporta un moteado fino, estos puntitos delgaditos que brillan en el citoplasma, habitualmente es porque hay anticuerpos contra las sintetasas de RNA y bueno, diferentes patrones, ¿no? Ahora, entonces, hay que entender que cuando pedimos anticuerpos antinucleares, digamos que son los anticuerpos generales, ¿no? Nos va a decir, sí se están formando inmunoglobulinas contra componentes del núcleo. Y actualmente podemos pedir ya anticuerpos específicos, o sea, no nada más los antinucleares, sino determinar si contra qué componentes del núcleo hay anticuerpos. ¿Y por qué es importante eso? Por lo que decíamos, porque pueden predecir en qué órganos se pueden afectar, ¿no? Entonces, hablando de los antígenos que pueden hacer que se formen anticuerpos nucleares, bueno, ya decíamos, los anti-DNA de doble cadena, es decir, empieza a haber inmunoglobulinas contra el DNA de las células nucleadas y bueno, este anticuerpo está positivo en el 80%, alrededor del 80% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico y se asocia a daño renal. Es decir, un paciente que se le haga el diagnóstico de lupus y que tiene anticuerpos anti-DNA y sobre todo si están a títulos altos, no nada más corrobora el diagnóstico de lupus, sino que hay que tenerlo en una vigilancia estrecha porque tiene alta probabilidad de que tenga nefritis lúpica. Si hay anticuerpos contra histonas, este tipo de anticuerpo es el que nos ayuda o es el que se requiere para el diagnóstico de lupus inducido por fármacos. Entonces, si llegamos a sospechar que un paciente que está tomando
algún fármaco, por ejemplo, isoniazida, y de repente empieza con síntomas de lupus, pues hay que pedir específicamente anticuerpos antihistona, porque sí puede ser un lupus inducido por fármacos. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Cuando hay anticuerpos contra los componentes de las ribonucleoproteínas, por ejemplo, contra las subunidades RO o SSA, pues ese se asocia cuando está presente en lupus a manifestaciones cutáneas, a bloqueo neonatal, o cuando hay anticuerpos contra la ribonucleoproteína del tipo SSB, pues esto también se ve en lupus neonatal, ¿no? Esto ya lo veremos más a fondo cuando veamos cada una de las enfermedades. Ya decíamos también la alta prevalencia en esclerosis sistémica, aunque desafortunadamente la prevalencia del anticuerpo antinuclear es alta, sin embargo ya los anticuerpos específicos bajan mucho la prevalencia. Entonces, los anticuerpos contra centrómero solo están positivos en alrededor de un tercio de los pacientes, pero si se encuentran, pues se asocia a la esclerosis sistémica limitada o los anticuerpos antitopoisomerasa contra la esclerosis difusa, ¿no? Los anticuerpos contra la contra la ribonucleoproteína U1 se va a asociar a enfermedad mixta del tejido conectivo, por ejemplo, o cuando encontramos contra el PMSCL, que también es una ribonucleoproteína, pues nos habla también de esclerosis cutánea limitada, ¿no? O actividad inflamatoria. En el caso de las miopatías inflamatorias, bueno, el más frecuente de encontrar es el anti-Jo1 contra la histidil sintetasa de RNA. Y en el síndrome de Sjögren, pues la prevalencia más alta es contra los anticuerpos anti-SSA y anti-SSB. Entonces, como ven, muchos anticuerpos los comparten las diferentes enfermedades autoinmunes, porque pues a final de cuentas la autoinmunidad es exactamente lo mismo, ¿no? El sistema inmunológico atacando al propio cuerpo, solo que hacia dónde predomina el ataque son las diferentes enfermedades. Por eso es apoyo a la clínica. ¿Ok? Entonces, ya en la práctica clínica deben recordar que los anticuerpos antinucleares sí depende, la confiabilidad depende mucho de la calidad del microscopio, del sustrato y la habilidad del observador, porque el patrón de inmunofluorescencia no lo lee una computadora, lo lee una persona. Entonces, debe tener experiencia pues interpretando este estudio. También hay que verificar ese resultado solicitando especificidades, ¿no? Es decir, si nos reportan anticuerpos antinucleares a un título de 1 a 320, patrón nuclear homogéneo, entonces tenemos que pedir pues anticuerpos anti-DNA doble cadena, ¿no? Es importante también que no hay que sobreinterpretar resultados positivos. ¿Por qué? Porque también otras enfermedades pueden dar positivos, porque también se puede presentar en sujetos sanos, sobre todo cuando están a títulos de 1 a 40, 1 a 80, incluso hasta 1 a 160. Si no tienen clínica, no pueden hacer diagnóstico de ninguna enfermedad autoinmune. Sí, la única excepción que pudiera darse es la presencia solo de fenómeno de Raynaud y anticuerpos antinucleares con títulos mayores de 1 a 320, que ni siquiera es una enfermedad autoinmune, se le llama enfermedad indiferenciada, ¿no? Entonces siempre es importante correlacionarlo con la clínica, pero luego andan pidiendo anticuerpos a ver qué sale y luego salen positivos y ya no saben qué hacer con esos resultados. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda de estos paraclínicos de apoyo diagnóstico. Obviamente, cuando veamos ya las enfermedades, vamos a hablar pues, de anticuerpos específicos de cada enfermedad, ¿no? Pero sí es importante que sepan, bueno, más o menos de dónde vienen y cómo se deben de interpretar. Doctora, yo tengo una duda. Sí. Mencionó que los anti-DNA, esos, si están más elevados, se asocian a un peor pronóstico para enfermedad lúpica, nefritis Cuando lúpica. están,
Sí, cuando están a títulos elevados en los anti-DNA se asocia a daño renal. Es decir, ese paciente, si es que no tiene daño renal en el momento en que le diagnostiquen lupus, pero si tiene títulos altos, hay que estarla vigilando muy, muy de cerca, no nada más la función renal, sino el sedimento y todo lo que hay que vigilar en cuanto a los datos de daño renal, porque sí tiene alta probabilidad de daño renal. Y obviamente, pues al haber, ya cuando existe daño renal, pues se asocia a un pronóstico adverso, ¿no? Uh -huh. Ok, muchas gracias. Uh -huh. Pero bueno, eso significa que los demás anticuerpos, o sea, no importa si están muy elevados o no te arrojan un peor o mejor pronóstico, solamente No los todos. anti-DNA. Ahí vamos a ir viendo, dependiendo, pero no, en realidad, por ejemplo, ya cuando veamos lupus, pues hay anticuerpos contra nucleosomas o contra otro tipo de proteínas que pues nos pueden predecir daño neurológico y demás. Entonces, en las enfermedades autoinmunes, un principio básico es que el pronóstico lo determina pues los órganos que están afectados, ¿no? No es lo mismo un paciente con lupus que nada más tiene eritema malaria, artritis, una trombocitopenia leve, un paciente que tiene nefritis lúpica y mielitis transversa por lupus, etcétera. Entonces, hay algunos anticuerpos que nos pueden predecir ciertas manifestaciones, pero el más conocido y al que más importancia le damos por la alta prevalencia son los anti-DNA doble cadena. Pero bueno, si tienen, no sé, anti-SM, que es otro tipo de anticuerpo, que esos nos ayudan más al diagnóstico, los títulos altos no es que no te dan un mal pronóstico, solo que pues te ayudan a corroborar el diagnóstico, ¿no? Ok, doctora. Muchas gracias. De nada. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces. Yo tengo una Ajá. pregunta. Sí. Y así los anticuerpos antinucleares se piden como que todos juntos y se da como un panorama de cuáles estarían antes o se piden individualmente. Eso sería lo ideal, o sea, en un mundo ideal, si llegan a estar en un hospital, sobre todo en un hospital o en un medio privado en que los resultados estén rápidos, lo ideal sería así, primero pedir anticuerpos antinucleares y ya de acuerdo al resultado ya piden las especificidades. Sin embargo, desafortunadamente por los tiempos, pues, y bueno, a veces porque también la situación de que estos anticuerpos no son tan fáciles o no en cualquier laboratorio los hacen, pues de entrada, pues ya piden las especificidades. Por eso es tan importante la clínica. Cuando tienen, a veces hay casos al revés, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ya que vean en neumología pacientes que debutan con un problema de neumonía intersticial y que ya le descartaron un proceso infeccioso, neoplásico, es una mujer joven, pues hay que empezar en enfermedades autoinmunes. Y si no tiene clínica específica de nada, o sea, si nada más les dice, es que estoy cansada, me duele todo, encuentran ahí una anemia de estado inflamatorio y no tienen ninguna otra clínica, pues ahí sí, ni modo, no es lo ideal, pero pues hay que pedirle todos los anticuerpos que sepan que se asocian a enfermedades intersticiales pulmonares, ¿no? O sea, todas las especialidades para el lupus, todas para las de esclerodermia, todas para las de artritis. Pero esa es la minoría de los casos. La gran mayoría, la clínica es la que manda. Entonces, si por clínica están sospechando el lupus, pues le piden antinucleares y le piden los específicos de lupus, ¿no? O los que tienen mayor prevalencia de estar positivos de lupus, o si tienen mucha actividad en la piel, pues los que se asocian, etcétera, ¿no? O sea, ahí sí va a depender de cada contexto clínico. Pero si no se debe de pedir, a ver qué sale. O sea, salvo en situaciones muy determinadas, se hace eso, pero les digo, será alrededor de menos del 5% de los casos. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces,
vamos a continuar con la otra parte del apoyo paraclínico en reumatología y obviamente pues son las técnicas de imagen. Entonces, bueno, la clásica y la que más nos ayuda de primera instancia pues es la radiología convencional. Y vamos a hablar primero de los cambios que podemos encontrar en el esqueleto apendicular, es decir, todo lo que está fuera de la columna. Entonces, cuando estamos sospechando en una artropatía inflamatoria, por ejemplo, recordando los síndromes musculoesqueléticos, ya tenemos a una paciente que le preguntan, la revisan y su diagnóstico sindromático es una poliartritis crónica de 8 semanas de evolución de pequeñas articulaciones simétrica. Entonces, bueno, le van a pedir entonces radiografías pues de manos y de pies. Como es una artropatía inflamatoria temprana, pues van a encontrar cambios tempranos. Entonces, son 3 cambios tempranos que se tienen que acordar. El aumento de los tejidos blandos, es decir, aumenta la radiopacidad alrededor de las articulaciones. Aquí está señalado en la flecha, da esta forma de uso alrededor de las articulaciones y eso nos está hablando de que hay inflamación e hiperplasia sinovial. Acuérdense que la articulación está envuelta por una membrana sinovial. Al inflamarse, pues nos va a dar entonces este aumento en la radiopacidad de los tejidos alrededor de la articulación. Entonces, primer cambio, aumento de tejidos blandos. Segundo cambio en las artropatías inflamatorias tempranas, la osteopenia yuxtaarticular, es decir, al aumentar el flujo sanguíneo alrededor de la articulación, empieza a haber hiperemia y empieza a haber esto que se ve como una radiolucidez alrededor o en los márgenes de la articulación, ¿no? Entonces, ven acá cómo está la densidad del hueso y aquí se hace menos denso y a este cambio se le llama osteopenia yuxtaarticular o periarticular. Y tercer cambio, la disminución simétrica del espacio articular. Es decir, a ambos lados de la línea media va a disminuirse el espacio entre hueso y hueso, ¿no? Que nos va a ayudar a diferenciar específicamente este signo del cambio por daño articular o por osteoartritis, porque en la osteoartritis la disminución es asimétrica, o sea, es más de un lado que del otro. Entonces, cuando estamos pensando en inflamación, buscamos una disminución simétrica del espacio articular. Entonces, esos son los 3 cambios tempranos por artropatía inflamatoria, ¿no? Al aumento de las partes blandas, la osteopenia periarticular y la disminución simétrica del espacio articular. ¿Dónde lo van a buscar? Bueno, pues si están pensando en si hay una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, pues van a pedir radiografías de manos y de pies, ¿no? De las pequeñas articulaciones. De otras articulaciones pueden pedirlo, como en la rodilla también es posible ver, bueno, esta radiografía no está muy bien, la imagen está muy penetrada, pues no se ven bien las partes blandas, pero bueno, en una bien tomada también pueden ver aumento del espacio articular, puede haber osteopenia periarticular y pues la disminución simétrica, ¿no? Son esos 3 cambios tempranos. Ahora, ya en las artropatías inflamatorias tardías, es decir, que van estos pacientes con médico y les dan antiinflamatorios y pasan ya 2, 3 años y no reciben tratamiento, pues entonces ya empieza el daño articular y bueno, empezamos con las erosiones. Habitualmente las erosiones, sobre todo en artritis reumatoide, igual ya iremos viendo en cada enfermedad, pero pues las más importantes que deben recordar, la de artritis reumatoide, porque es la enfermedad inflamatoria autoinmune más común. Las erosiones empiezan en los márgenes, son periféricas, entonces empiezan de afuera hacia adentro, ¿no? Y estas van evolucionando y se deben a que va habiendo una degradación ósea en las zonas que no están cubiertas por cartílago. Entonces pueden ir evolucionando hasta que lleguen a causar deformidades ya irreversibles. No nada más la artritis psoriásica, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica
Esta es una imagen muy típica de artritis psoriásica, también puede dar erosiones, ¿no? Entonces, artropatía inflamatoria tardía, empieza a haber erosiones. En casos ya sigue avanzando esto, bueno, pues el cuerpo empieza a compensar todo este proceso inflamatorio con fibrosis. Y eso nos va a llevar a algo que se llama anquilosis. Entonces va a haber, la anquilosis se refiere a que hay una fusión ósea entre o dentro de la articulación. Puede ser una fusión ósea, es decir, se forman bandas trabeculares, literalmente hueso en este caso, entre las dos hileras del carpo, que ya ni se alcanzan a ver, solo se ven las bandas trabeculares, o una anquilosis fibrosa, que solo hay ausencia del espacio articular, ¿no? Se ve aquí como una plasta, no se alcanzan a ver estas bandas trabeculares. Entonces, en la artritis reumatoide muy evolucionada es típica la anquilosis del carpo y del tarso. Y en la artritis idiopática juvenil, pues como empieza a una edad mucho más temprana, pues da tiempo a que se formen estas trabéculas óseas del carpo, ¿no? Este es un ejemplo de una artritis idiopática juvenil. Y por último, pues las deformidades y las subluxaciones. Obviamente con estas erosiones, con esta pérdida del espacio articular, fibrosis, se empieza a afectar todo lo que está alrededor de la articulación, ligamentos, tendones, cápsula articular, empiezan a haber las desviaciones, subluxaciones, pues cuando todavía existe cierto contacto en las superficies articulares, o luxaciones completas cuando se pierde completamente el contacto entre las superficies articulares, ¿sí? Entonces, artropatías inflamatorias tardías, erosiones, anquilosis, deformidades y subluxaciones. De ahí la importancia, y por eso se dan a aburrir de oírme, de hacer diagnósticos tempranos, porque todo esto se puede evitar con un buen diagnóstico y tratamiento a tiempo. Ok, eso es hablando de las artropatías inflamatorias. Hablando de las artropatías no inflamatorias, es decir, que se deben a daño articular, siendo pues obviamente el ejemplo osteoartritis, pues nos va a dar estos 3 cambios característicos la osteoartritis. La esclerosis del hueso subcondral, es decir, justamente en el margen de la articulación aumenta solo esta parte la densidad o hay mayor radiopacidad en el margen, solo en el margen, o más bien en la línea interarticular. Y esto se debe a que aumenta la celularidad y la vasculatura del hueso por debajo del cartílago, el hueso subcondral. También pueden formarse quistes subcondrales, que aquí sí pareciera una erosión, pues si lo complementamos con una proyección oblicua, pues vamos a ver que la cortical sí se conserva, nada más que como empieza a haber líquido sinovial, se empieza a meter en esta región por debajo del cartílago, por eso da la imagen de un quiste subcondral. Y por último, los osteofitos famosos, que son estos crecimientos habitualmente en forma de triángulo y se deben a la revascularización de lo que queda del cartílago, se empieza a osificar, se jala la cápsula articular y se dan esta formación de osteofitos, ¿no? Entonces, los 3 cambios radiológicos de la osteoartritis es la esclerosis subcondral, los quistes subcondrales y la formación de osteofitos. Lo mismo en casos muy avanzados, ya que sigue avanzando esta pérdida del cartílago, bueno, puede haber incluso colapso del hueso subcondral, se empiezan a hacer trabéculas que se comprimen, puede haber fragmentos intraarticulares libres debido a que, bueno, pues al fragmentarse esta superficie osteocartilaginosa, libera estos fragmentos dentro de la articulación y obviamente pues también va a haber alteraciones de la alineación y deformidades. Entonces, estos estadios tan avanzados de osteoartritis, pues aquí es cuando entran o el tratamiento pues ya es quirúrgico, ¿no? Y lo que se hace es poner una prótesis. Entonces, esos son los cambios en el esqueleto apendicular, ¿sí?
los cambios típicos de estas enfermedades. Y ya hablando de los cambios a nivel del esqueleto axial o en la columna, pues bueno, los cambios que vamos a encontrar son ciertamente parecidos a lo que vemos en el esqueleto apendicular. Entonces, podemos encontrar también la pérdida o disminución de la altura del disco vertebral, o sea, el disco vertebral pues es este espacio que se encuentra entre las vértebras, puede perderse o puede estar disminuido, ¿no? Normalmente deberíamos ver un espacio como esto, aquí prácticamente casi se pierde ese espacio. ¿Y en qué enfermedades podemos ver esto? Pues tanto en procesos inflamatorios como en procesos crónicos, ¿no? En la osteoartritis, lo que nos va a ayudar a distinguir la pérdida del espacio de o algún otro proceso es la formación de osteofitos. En el caso de las artropatías inflamatorias como la artritis reumatoide, sabemos que esta disminución de espacio solo la vamos a encontrar o habitualmente solo se puede observar con mayor facilidad en el segmento cervical o en el segmento lumbar y típicamente hay irregularidades en la superficie. Y en procesos infecciosos como osteólisis, este es un ejemplo de una osteólisis, hay disminución del espacio vertebral, pero también hay una pérdida, hay una irregularidad muy marcada en el margen de la articulación y este es una imagen que está afectando el segmento dorsal, algo que no hace la artritis reumatoide. Entonces, pues si se llegan a encontrar una imagen como esta en el segmento dorsal, pues hay que pensar o hay que buscar procesos infecciosos crónicos o habitualmente como la tuberculosis, ¿no? También podemos encontrar cambios no nada más en el espacio entre las vértebras, sino entre la propia forma de la vértebra. Entonces puede haber la presencia de erosiones, aquí el que está marcado con número 1, en las esquinas, y eso se debe a que se empiezan a inflamar las inserciones de las uniones o de los ligamentos de los discos intervertebrales, y esto nos da algo que se llama osteitis. Esto, al seguir progresando la enfermedad, bueno, empieza a haber estas erosiones, empiezan a reparar y empiezan a formarse esclerosis. Entonces, aumenta la radioopacidad de las esquinas y nos da este signo que le llamamos esquinas brillantes, que también está aquí marcado con el 2 o aquí. Y por último, se pierde entonces la concavidad normal. Las vértebras tienen una concavidad habitual en la superficie de las vértebras y entonces empiezan a ser cuadradas como rectángulos como este de aquí o esta de acá. Entonces, estos tres cambios, la osteitis, que es primero las erosiones, luego la reparación de esas lesiones o erosiones, perdón, que son las esquinas brillantes o la esclerosis, y por último, la cuadratura de las vértebras son cambios de la espondilitis anquilosante, o sea, de esta enfermedad inflamatoria que afecta al esqueleto axial. Ahora, el otro cambio, ya hablamos entonces de cambios en el espacio entre las vértebras, cambio en la forma de la vértebra o nada más en la forma, ¿no? En el cuerpo de la vértebra. Y ya de forma más crónica, pues puede empezar a haber excrescencias óseas y la más habitual son los osteofitos, ¿no? Entonces, los osteofitos se deben igual a cambios degenerativos en el anillo fibroso de los discos intervertebrales. Tienen esta forma triangular, muy bien definidos y nacen a milímetros de la unión entre el disco y la vértebra, o sea, donde termina la unión, justamente ahí nace y siempre con esta forma horizontal, esta trayectoria horizontal, que ya si sigue creciendo, puede irse para arriba, pero nace de forma horizontal. Y esto es importante porque nos ayuda a distinguirlo de otra excrescencia ósea que se llama sindesmofito. Los sindesmofitos van a ser también estas excrescencias, pero desde su inicio el crecimiento es vertical, ¿sí? O sea, crecen hacia arriba habitualmente, o bueno, si lo quieren ver, hacia abajo, pero el chiste es que son verticales. Son unos crecimientos mucho más delgados que los osteofitos
y habitualmente donde inician estos efectos o donde empiezan estos cambios es a nivel tóraco-lumbar o lumbosacro, y la presencia de sindesmofitos nos habla de un estadio avanzado de la espondilitis anquilosante. Ahora, una enfermedad también que se puede asociar a la presencia de estos osteofitos es una enfermedad que es, bueno, de hecho a alguien de las monografías le tocó la hiperostosis idiopática difusa, o en inglés DISH, que se caracteriza por la formación de excrescencias múltiples, habitualmente en las vértebras dorsales inferiores y lumbares superiores, y nos va a dar una osificación ondulante, y para hacer el diagnóstico, pues debe afectar 4 vértebras continuas. ¿Cuál es la gran diferencia con la osteoartritis? Que se preserva el espacio intervertebral. Si ven, el espacio entre las vértebras está conservado, solo se forman estas excrescencias, forma ondulante, a diferencia de la osteoartritis, que aquí sí perdemos el espacio articular, el espacio intervertebral. Y ya para terminar el esqueleto axial, pues vamos a hablar de la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca es importante que recuerden que los 2/3 inferiores de la articulación sacroiliaca tienen recubrimiento sinovial. Entonces, todas las enfermedades que incursen con sinovitis, no nada más la espondilitis, sino la propia artritis reumatoide o incluso el lupus eritematoso sistémico, estas enfermedades que afecten la sinovia, que le inflamen, pues también pueden afectar la articulación sacroiliaca. Sin embargo, esta articulación típicamente la estudiamos con más detenimiento en el caso de la espondilitis anquilosante, porque en esta patología no nada más es que se inflame, sino que pues va avanzando la enfermedad, y como en todas las enfermedades inflamatorias crónicas articulares, pues pueden terminar en anquilosis. Entonces, bueno, la articulación sacroiliaca tiene una trayectoria oblicua. Es importante que cuando pidan radiografías de sacroiliacas, tienen que pedirla, o sea, no son radiografías de cadera. La radiografía de cadera habitualmente se hace antero-posterior. La de sacroiliaca es postero-anterior. Debe estar en posición prona el paciente. Y idealmente también hay que pedir proyecciones oblicuas de sacroiliaca derecha y sacroiliaca izquierda. Normalmente vemos los márgenes nítidos, como en el cuadro A, se ven bien definidos los márgenes de la articulación, es una línea continua radiopaca, y el espacio articular se ve más o menos uniforme en toda la extensión de la sacroiliaca. En etapas tempranas, cuando empieza la inflamación, podemos ver un aumento del espacio de la sacroiliaca con respecto a la contralateral, ¿sí? Entonces aquí el aumento del espacio del lado derecho respecto al lado izquierdo, y ya en estadios más avanzados, pues entonces sí empieza la pérdida de la articulación, se pierde el espacio articular, empieza a haber esclerosis, estas zonas de radioopacidad alrededor de la articulación, y pues ya en un estadio avanzado pues ya ni se ve la articulación, ¿no? Entonces son los diferentes grados de sacroileitis. Muy bien, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay alguna duda.